Recortando un poco, trata de una paciente femenina de 63 años con antecedentes de falla cardíaca aguda, vitiligo, esclerosis sistémica, a quien se le realizó el 9 de febrero de 2023 una pericardiotomía percutánea por balón y se tomó biopsia del pericardio, la pleura, el ganglio mediastinal y quiste pericárdico. El día 13 de febrero estuvimos viendo la evaluación postoperatoria donde la paciente se encontraba alerta, consciente, orientada, refirió sentirse mejor, sin dolor, sin edema y estuvo operativa. Siguiente. Ok, y del examen físico queríamos volver a mencionar, ya que nosotros les tomamos fotos de los signos semiológicos de la esclerodermia sistémica, como la boca enjareta, la acrocianosis, presentaba esclerodactilia en ambas manos, no presentaba edema, y la piel en algunas áreas sí se veía lo en sal y pimienta, y el vitiligo. Siguiente. En el electrocardiograma pusimos la imagen de qué hallazgos se verían en el taponamiento cardíaco, porque ese fue el primer diagnóstico de ingreso en diciembre del 2022. Y lo que se debió haber visto fueron los signos de inversión de QRS, de bajo voltaje, alternancia eléctrica, pero este electrocardiograma que vemos, que fue el 4 de enero de este año, fue 3 días antes del procedimiento que se le realizó, y sí notamos algunos signos sugestivos de pericarditis, como la elevación del segmento ST difusa en V1, V2, V3, V4 y la onda T invertida en el D2 largo. Presentaba ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca de 85. Siguiente. Bueno, acá siguiendo vimos que tenemos las radiografías de la paciente. La primera se le tomó a su ingreso y vemos que hay un aumento de la silueta cardíaca debido al derrame pericárdico. Vemos esta figura en matraz característica. En la segunda vemos cómo ya están los tubos pleural y el tubo pericárdico. Y en la tercera fue lo de que pasamos la visita ya con los tubos retirados. Siguiente, por favor. Bueno, en la visita, lo primero que se le hizo fue el retiro del equipo de compresión neumática intermitente, el cual es un tipo de terapia postoperatoria en el cual da de forma ascendente crea un masaje linfático dinámico y efectivo. Al comprimir y relajar los músculos, mejora la circulación. Es un tratamiento para úlceras venosas, edemas, y también sirve como profilaxis para la trombosis venosa profunda. Luego le retiraron la sonda Foley, después se le retiró el tubo pleural y el tubo mediastinal. Luego le retiraron la terapia Prevena, la cual se utiliza con presión negativa, es como una aspiradora que ayuda a proteger y sanar la incisión que está en la superficie de la piel. Y por último se le retiró lo que fue la línea arterial. Siguiente. Aquí vemos en las imágenes cuando le estábamos retirando el equipo, la terapia Prevena. Siguiente. Bueno, luego de eso también se le cubrió la herida quirúrgica con esparadrapo para evitar cualquier infección o alguna lesión en herida. Siguiente. Aquí vamos a ver lo que es la técnica de colocación del tubo pleural. La técnica es un video, tenemos de apoyo. Podemos apreciar que se coloca al paciente en el semi-Fowler a 45 grados o sentado. Voy a ponerlo un poquito más lento para que se aprecie un poco. Ajá. Vemos al paciente sentado semi-Fowler a 45 grados. Se le indica que levante el brazo a la altura de la cabeza y que mantenga la posición.
Vemos aquí que se identifica el área donde se va a hacer la incisión, como lo mencionaron, cuarto o quinto espacio intercostal, entre lo que es la línea axilar anterior o media. Hacemos lo que es la asepsia y la antisepsia en 3 tiempos, como lo vemos en la imagen. Se procede a colocar el campo quirúrgico, que es pues encima del paciente. Seguido, la colocación de la anestesia local, ya sea en la piel, en el tejido subcutáneo, en el periósteo, si se alcanza, en los músculos intercostales, demás. Aquí en la miniatura podemos apreciar hacia dónde alcanza lo que es la anestesia en sí. Posterior a ello, entonces, se hace la incisión con bisturí en el sentido de la costilla a una distancia de 2 a 4 centímetros. Con la pinza hemostática se abre y disecamos el tejido subcutáneo, abriendo hasta llegar a lo que son los músculos intercostales. Con la ayuda del dedo, ubicamos, y lo apreciamos en la pantallita chiquitita, buscamos lo que es el borde superior de la costilla, para poder, como mencionamos en clase, evitar el paquete vasculonervioso. Aquí se continúa disecando hasta llegar a lo que es la cavidad pleural, y se revisa nuevamente con el dedo de que no haya adhesiones y que se pueda sentir o escuchar que salga aire o líquido. Posterior a ello, ya con el tubo y todo, se coloca el tubo en el área abierta con la pinza, asegurando que el extremo distal, ahí podemos apreciarlo, esté pinzado aun cuando no esté conectado al sistema de recolección. Luego de eso se introduce más o menos 5 a 15 centímetros y aseguramos que todos los orificios de la sonda estén dentro del espacio pleural. Procederemos a lo que es anclar o fijar el tubo. Ahí vemos una técnica bastante usada, se utiliza pues nylon, creo que se pronuncia así, y aquí está el sistema de recolección. Una vez conectado, entonces ya se procede a quitar lo que es la pinza que está en la parte distal del tubo. Vemos cómo corre lo que es el líquido, la sangre, y ya se fija totalmente lo que es el tubo en el paciente. Aquí con ayuda de gasas, con la seda de 1 o 0 y todo lo demás. Y al finalizar es muy importante que se realice una radiografía de tórax para comprobar o verificar que se haya realizado de forma correcta. Al final del video se muestra cómo es la radiografía, qué se debería ver y todo lo demás. Este es el sistema de recolección y esta es la radiografía que se tomó al final. Aquí vemos un espacio, lo que indica pues la manera correcta. Ok, ahora les vamos a presentar el segundo caso clínico que vimos ese día. Siguiente, profe. Bueno, este es un paciente masculino de 28 años que ingresó el 12 de febrero de este año, trasladado del Hospital San Miguel Arcángel al Hospital Santo Tomás. Tenía historia de trauma múltiple por arma de fuego y las heridas eran en el área temporal derecha y también tenía otra herida en la zona glútea. Se desconocía ABP y la historia fue dada por el familiar, no por el paciente. Y bueno, su dolencia principal fue del trauma múltiple por arma de fuego. Siguiente. Y bueno, al examen físico, sus signos vitales eran la presión. Chicos, tratemos de ir un poco más rápido con esos casos clínicos porque ya van como 20 minutos, así que traten de irse más enfocados a lo importante del paciente, sobre todo para la parte quirúrgica. Ok, bueno, entonces de este examen físico lo relevante sería que el paciente en tórax tenía tubo torácico en ambos hemitórax, ambos colocados en el quinto espacio intercostal derecho y el otro en el quinto espacio intercostal izquierdo, y también tenía un tubo endotraqueal. Siguiente. Ok, hablando de estudios complementarios, no me voy a detener mucho en la tomografía axial de cráneo, pero se puede ver los tejidos cerebrales desplazados desde la derecha hacia la izquierda con movimiento tanto de lados del cerebro, así como también el propio parénquima del cerebro se ve bastante inflamado debido a la lesión. Podemos ver al final en la imagen de la derecha cómo está la bala que entró a nivel temporal derecho y terminó a nivel occipital izquierdo. Siguiente.
vamos a poder ver en estudios complementarios, al superior a la izquierda, podemos apreciar la radiografía de tórax. A este paciente se le puso 2 tubos de drenaje pleural, así como también nosotros podemos observar el tubo endotraqueal. Ahí les marqué con una estrellita donde se puede ver un poquito el neumomediastino, pero se aprecia más en el CAT a la derecha, que está circulado con un círculo rojo. Podemos ver el tubo endotraqueal, así como también el neumomediastino con la flecha naranja. Marqué a nivel izquierdo como todavía tenemos un neumotórax, y las diferentes estrellitas en estas imágenes presentan el notable enfisema subcutáneo que tenía este paciente. Siguiente. Ok, bueno, el siguiente caso es el de una paciente que era para evaluación de cirugía de reemplazo valvular doble. Cabe resaltar que este caso ya fue presentado anteriormente por el grupo 2, así que vamos a hablar sobre cómo estaba la paciente el día que la vimos. Bueno, era una paciente de 47 años, femenina, procedente de Chorrera, en su vientre hospitalario número 12. Ella ingresó por historia de 3 semanas de evolución de edema de miembros inferiores y un cuadro de 3 días de autopnea, disnea de moderados esfuerzos y tos seca. Siguiente. El examen físico, bueno, ella cuando ingresó en la exploración cardíaca tenía ruidos cardíacos arrítmicos y tenía un soplo sistólico en el foco tricuspidio. Cuando la evaluamos, los ruidos cardíacos estaban rítmicos y le ocultamos un soplo sistólico grado 2 de 6 en el foco tricuspidio. Por la parte pulmonar también tenía todavía los estertores crepitantes basales bilaterales y bueno, las extremidades, como mencioné anteriormente a su ingreso, tenía edema de miembros inferiores y ya el día que la evaluamos no los tenía. Y bueno, llenado capilar, más o menos 2 segundos. La diapositiva anterior. Ok, en cuanto a los estudios complementarios de esta paciente, al ingreso se le hizo un EKG y se evidenció bloqueo atrioventricular completo. Y en el ecocardiograma se evidenció calcificación del anillo posterolateral en la válvula mitral, absceso en el velo anterior de la válvula aórtica e hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente. Bueno, aquí podemos comparar la radiografía de tórax que se le tomó a la paciente a su ingreso, en la que se observa cardiomegalia grado 4, con reforzamiento pariliar derecho e infiltrado alveolar paracardíaco derecho. Y la radiografía tomada el día que la vimos, que fue el 13 de febrero, donde se observa una disminución en el infiltrado. Siguiente. Los diagnósticos de esta paciente son endocarditis de válvula mitral y aórtica, falla cardíaca con falla reducida al 30%, bloqueo atrioventricular completo. Además, también tuvo crisis asmática, neumonía nosocomial y, bueno, diabetes mellitus tipo 2. En cuanto al plan con ella, el día que la hablamos, tenía pendiente una ecocardiografía transesofágica para ese mismo día. Y bueno, esta paciente realmente, como pueden ver, tiene muchas comorbilidades. Por lo tanto, como se mencionó la semana pasada, ella no es candidata para la cirugía. Siguiente. Ok, el caso clínico número 4. Básicamente tenemos un paciente masculino de 31 años de edad, no tenía antecedentes patológicos personales y el día 12 de febrero a las 5 de la mañana sufre herida de arma de fuego en la zona 2 del cuello. Ahora más adelante explicamos lo que son estas zonas. Del cuello del lado derecho y también el hemitórax derecho y miembro superior derecho. Este paciente acudió inicialmente al Hospital Nicolás Solano, donde se le realizó pues la radiografía de tórax y se observó un hidrotórax derecho, por lo que se le colocó un tubo pleural donde drenó 800 mililitros y fue enviado al Hospital Santo Tomás. 7. Al examen físico, los signos vitales estaban dentro de los límites normales y básicamente lo que podemos resaltar en cara y cuello es que tenía oxígeno por máscara con reservorio a 10 litros por minuto. También tenía apósitos manchados, serosos en lo que es la zona 2 del cuello con aumento de volumen. A nivel cardíaco tenemos ruidos cardíacos rítmicos, extremidades eran simétricas, no tenía edema, tenía una férula en miembro superior derecho cubierto con apósitos manchados de tipo seroso. Y a nivel del tórax tenemos que tenía puntos en el pectoral derecho y puntos de sutura en hemitórax posterior izquierdo, con un tubo pleural en hemitórax derecho con contenido hemático. Siguiente. Ok, aquí tenemos algunos estudios como son la radiografía de tórax y si observamos detenidamente un poco la radiografía, nos damos cuenta que hay una línea recta. Básicamente esa línea recta horizontal del lado derecho. Aquí nosotros podemos determinar que eso es un hidroneumotórax, pero como el paciente ya tenía el tubo pleural y estaba
conectado, nosotros vimos que el líquido era sanguinolento, por tanto podíamos darle otro nombre y llamarlo hemoneumotórax. Y básicamente el CAT que está abajo, el círculo señala lo mismo, el neumotórax, y también ese circulito negro que ven al lado costal, ese es básicamente el tubo pleural. Siguiente. Ok, esto es lo que me refería. Estas son 3 zonas del cuello en las cuales tenemos la zona 1, que está las clavículas, y va hasta el esternón, clavículas, esternón, hasta el cartílago cricoides. Luego tenemos la zona 2, que es del cartílago cricoides al ángulo de la mandíbula, y la zona 3 es superior al ángulo de la mandíbula, hasta el área del cráneo. La zona 2, que era la que tenía el paciente, es la zona de mayor riesgo. Sí. ¿Cuál es otra característica importante de las zonas? ¿Por qué se usan? O históricamente, por lo menos. Históricamente. Todavía, pero sobre todo históricamente. La zona 2 es más probable que tenga que ser explorada quirúrgicamente. La zona 1 y la zona 3 es más probable que se haga algún otro tipo de procedimiento endovascular, etcétera, sobre todo para diagnosticar qué tipo de lesión pueda tener el paciente. Sí, la zona 2 lo más probable es que se opere. Zona 1 y 3, pues depende. Históricamente no se operaban tanto. Hoy en día ya es diferente, pero igual sigue esa distinción. Sigan. Bueno, y como por último punto, tuvimos la oportunidad de entrar a una cirugía. En este caso, teníamos un paciente que tenía una hernia umbilical y una hernia inguinal directa. Se le hicieron 2 procedimientos, una herniorrafia y una hernioplastía. Siguiente. En el caso, para diferenciar qué es cada una, principalmente la herniorrafia es un cierre anatómico, que es una técnica con tensión, y el objetivo principalmente es reparar lo que es el conducto inguinal, reforzar la pared posterior. En este caso, la herniorrafia se le hizo al paciente en lo que sería el ombligo. Y en el caso del cierre con injertos, que es la hernioplastía, es una técnica sin tensión. Y el objetivo principalmente de esta técnica es reforzar la pared posterior utilizando mallas prostésicas. Siguiente. Aquí tenemos un pequeño video de qué sería una hernioplastia. Y principalmente, pues, debemos preparar lo que es el paciente, identificar lo que es el recorrido de lo que es el ligamento inguinal, colocarle anestesia, hacerle la incisión y electrocauterización. Localizar lo que es el anillo del canal inguinal, identificar las estructuras del cordón, imaginar lo que es la hernia y colocar lo que es la malla por debajo de las estructuras del cordón, como se ve en la imagen. Y por último, suturar. Gracias, sería todo. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que sería la presentación de enfermedades de la pleura, pulmón y mediastino. Mi nombre es María Carmen Gil y junto a mi compañero vamos a estar presentando el taller de nosotros. Siguiente, por favor. Una pregunta rapidita, disculpa. Al final, ¿pudieron
encontrar el video que les faltaba de ese taller. Porque YouTube, lo había mencionado en la clase, que se encontraba una parte del video de ese taller, pero no se encontraba la otra parte. Entonces, Segunda parte sí tienen está, acceso, pero la primera no. Y todavía no todavía hemos no tienen acceso a la primera parte. No. Ok, bueno, gracias. Sigan. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. ¿No se está pasando? No, no se está pasando. Déjame compartir de nuevo. Ahora sí. Sigo en la misma diapositiva. Vale. No sé qué sucede, se me trabó la computadora. Todavía no se pasa. Sara, estamos Está viendo qué se pasando. está pasando. No está en pantalla Ahora completa, pero sí. sí lo vemos. O sea, se pasa, pero no está en modo presentar. Está como si Vale. estuviéramos viéndolo directamente del cama. Y ahora, Ahora sí. Listo. Bueno, vamos a estar hablando de lo que serían las enfermedades de la pleura, los casos quirúrgicos que vimos y los casos en sala. Siguiente, por favor. Ok, entonces cuando hablamos de enfermedades de la pleura, pulmón y mediastino, esto lo vamos a ver un poco rápido ya que es como la parte más teórica y muchas cosas las han mencionado anteriormente. Entonces, en primer punto, ¿qué es la pleura? La pleura la vamos a definir como una membrana mesotelial delgada que recubre lo que es el exterior de los pulmones y reviste el interior de la cavidad torácica. Entonces, ella lo que hace es que conforma un espacio virtual con una mínima cantidad de líquido seroso, que es lo que va a evitar la fricción durante lo que sean los procesos respiratorios. Y el espacio pleural tiene una presión negativa que oscila entre lo que es -4 y -8 centímetros de agua. Entonces, ¿qué patologías abarca esto? Abarca patologías como neumotórax, derrame pleural, perfusión pleural, empedema, fibrotórax, quirotórax, tumores pleurales y fístula broncopleural. Lo que están subrayados o en negrita, que sean neumotórax, derrame pleural y tumores pleurales, son los que más se ven. Y eso es lo que, donde vamos a poner más énfasis a continuación. Siguiente, por favor. El neumotórax. El neumotórax es una de las patologías más comunes que hemos escuchado durante lo que es la carrera hasta ahora, y es definido como la presencia de aire dentro de la cavidad pleural que provoca el colapso pulmonar del tejido adyacente. Entonces puede ser clasificado entre lo que es espontáneo, traumático y iatrogénico. Cuando hablamos de un neumotórax espontáneo, esto lo voy a explicar más adelante. Traumático es aquella complicación común de lo que serían las lesiones torácicas penetrantes o no penetrantes, como dijo el grupo anterior, y lo que sería iatrogénico son aquellos que se producen por intervenciones médicas, ya sea como una aspiración con aguja, toracocentesis, colocación de catéter venoso central, etc. Los síntomas más frecuentes sería lo que es el dolor en punta de costado en la región torácica lateral, que se irradia al resto del tórax y al cuello, y lo que sería la disnea. Y estos síntomas van a depender del tamaño del neumotórax. La triada clásica es la disminución o ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo y disminución o ausencia de murmullo vesicular, y es lo que nos va a ayudar a diferenciarlos entre otras patologías pulmonares. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de neumotórax espontáneo, quería explicar que es aquel que aparece sin antecedente de traumatismo torácico, generalmente resultante de lo que es la ruptura de una bula o de una bula subpleural. Entonces lo vamos a dividir en lo que son primarios y secundarios. Primarios son aquellos que se presentan en pacientes sin enfermedad pulmonar subyacente, y es más común lo que sería varones jóvenes, delgados y altos. En lo que es la adolescencia y la tercera década de la vida,
Y generalmente cuando hablamos de este tipo de neumotórax primarios son por la ruptura de bulas apicales, mientras que los secundarios son aquellos que se producen en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente, y generalmente estamos hablando de pacientes que ya presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o que tienen infecciones relacionadas con VIH, fibrosis quística o cualquier enfermedad parenquimatosa pulmonar subyacente. Entonces, un neumotórax me parece bastante diferente y que no se escucha muy a menudo es el neumotórax catamenial, que es un neumotórax espontáneo raro secundario que se produce al inicio de la menstruación o unos días después. Entonces, entre las causas posibles son endometriosis pleural y perforaciones en el diafragma. Y también cabe destacar que se ve más, o sea, se va a ver en mujeres premenopáusicas y a veces en mujeres, o sea, es raro, pero también se puede ver en mujeres posmenopáusicas que consumen estrógeno. Siguiente, por favor. Tenemos el tratamiento del neumotórax, que el tratamiento va a depender del tipo, del tamaño y de los efectos, o sea, la sintomatología que tiene el paciente. Entonces, el procedimiento más común consiste en lo que es la colocación tubo quirúrgico o tubo pleural para drenar lo que sería el aire, y se coloca a nivel de segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular o a nivel de cuarto espacio intercostal, línea media axilar, en dirección hacia el lápiz. Entonces, el tubo pleural va a estar conectado a lo que es el sello del agua y se va a aplicar succión dependiendo del caso, ya que también se puede dar por gravedad. Siguiente, por favor. El neumotórax de atención, no voy a caer mucho aquí, o sea, no voy a recalcar mucho aquí, ya que eso lo dijo el grupo anterior, pero solo destacar que es una emergencia médica y que debe diagnosticarse clínicamente. O sea, no hay tiempo para hacer una radiografía y se va a actuar con lo que sería la toracostomía por aguja. Siguiente, por favor. La fusión pleural también es una de las patologías que más se ven, que son las acumulaciones de líquido dentro del espacio pleural, y tienen múltiples causas y se clasifican como transudados o exudados. Entonces, a nivel clínico, vamos a ver que muchos son asintomáticos, ya que, y esto también tiene que ver con el tratamiento, que sean asintomáticos, y entonces también se descubren por casualidad cuando se hace una radiografía rutina o por otra sintomatología, y los síntomas más comunes serían disnea, dolor torácico pleurítico o ambos. Entonces aquí cabe destacar que también existe lo que es la fusión pleural maligna, que consiste más que nada en la interferencia del drenaje linfático y venoso por una invasión tumoral, y esto es importante porque es como un signo de mal pronóstico en la enfermedad. Entonces el tratamiento de una fusión pleural, en la mayoría de los casos, es la toracocentesis, que es suficiente para la mayoría de los derrames y se puede repetir en casos que vuelvan a acumularse nuevamente. Siguiente, por favor. El empiema lo que es una infección de la cavidad pleural caracterizada por la acumulación de pus. Entonces la causa principal es neumonía, sin embargo también se puede dar producto de un trauma. El diagnóstico se hace mediante la presencia de pus franca, bacterias en proteos en cultivo, consumo de glucosa, pH bajo o DHL mayor a 1000. Y el tratamiento va a consistir en toracocentesis, en la colocación de un tubo pleural, en la toracostomía con debridamiento y descortización y el drenaje abierto. Siguiente, por favor. En los procedimientos, cuando hablamos de la pleura, hay diferentes procedimientos que vamos a ver. Los más comunes que podemos escuchar es la pleuroscopía, la toracocentesis y la pleurodesis química. Entonces, la primera, esta consiste en lo que es la exploración endoscópica de la cavidad pleural mediante un toracoscopio, y este se utiliza para obtener muestras de la pleura en sí, pues. Esto es sumamente útil ya que la herida quirúrgica es mucho más pequeña, la incisión es mucho más pequeña, y las probabilidades de infección son menores, al igual que la estadía hospitalaria es menor también. La toracocentesis es un procedimiento realizado para drenar lo que es líquido, como se había dicho anteriormente, que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo, o sea, la pleura, y la pared torácica. Y la pleurodesis química es un procedimiento médico durante el cual se utilizan sustancias químicas para, por así decirlo, adherir las capas de la pleura. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí solamente quería recalcar que es importante diferenciar o tener un diagnóstico diferencial entre síndromes pulmonares y síndromes pleurales. Entonces no voy a caer mucho en esto, pero sí estas son las diferentes patologías que se pueden confundir y que el diagnóstico realmente consiste en radiología y en sintomatología del paciente. Y en examen físico, claro. Gracias. Bueno, ahora hablaremos un poco de las características y la diferencia entre un neumotórax y una atelectasia obstructiva en hallazgos radiológicos, ¿no? Y podemos ver que en neumotórax, lo que sería el espacio pleural, entonces el aire va a separar lo que sería la pleura parietal de la pleura visceral. La densidad es que vamos a ver el lado afectado radiolúcido
y con un desplazamiento contralateral en caso de un neumotórax a tensión. En una telectasia, entonces, no van a haber ese separamiento de las pleuras por aire, se va a encontrar la radiopacidad en el área afectada y un desplazamiento ipsilateral o del mediastino, entonces, en la telectasia. Siguiente. Como podemos ver en la figura de la izquierda, podemos ver un neumotórax derecho, y en la figura derecha podemos ver una telectasia del lado izquierdo. Y vemos cómo está el desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo. Bueno, a continuación vamos a presentar el primer caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 59 años con antecedente personal patológico de anemia crónica que acude por el cuadro de más o menos un mes de evolución de astenia, adinamia y fatiga asociadas a 2 semanas de edema de miembros inferiores y disnea de moderado esfuerzo, por lo que acude al Hospital Nicolás Solano, donde se hospitaliza para manejo de falla cardíaca y estudio de anemia. Ahí le hacen un CAD toracoabdominal y se evidencia derrame pericárdico, por lo que es referido al Hospital Santo Tomás. El paciente niega pérdida de peso, tos, dolor torácico y fiebre. Siguiente, por favor. En cuanto a antecedentes personales patológicos, los más relevantes es que el paciente tiene anemia crónica hace 10 años sin seguimiento. También tuvo una hospitalización que fue hace 6 años en Hospital Nicolás Solano por anemia. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, el paciente tiene antecedentes de ser privado de libertad y antecedentes heredofamiliar. Padre falleció por accidente de auto. Siguiente, por favor. En examen físico, en los signos vitales, la presión arterial fue 130/60, frecuencia cardíaca 62 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiración por minuto, saturación de oxígeno fue de 100%. En inspiración general, el paciente se encuentra normal y cabeza normocéfalo y cuello presenta ingurgitación yugular sin adenopatía que podemos ver en la imagen. El ojo no presenta ictericia, pupila isocórica isométrica, tenía palidez conjuntival. En cuanto a extremidades, es simétrica, presenta edema de 2 cruces en ambos miembros inferiores y el llenado capilar menor de 2 segundos y los restos de examen físico se encuentra normal. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en hemograma, bueno, el paciente tiene leucopenia y también anemia microcítica hipocrómica. Bueno, el paciente recibió una unidad de glóbulos rojos empacados. En cuanto a inmunoserología, el paciente se hizo la prueba de VIH, salió negativo. También salió negativo para la prueba de treponemas palidio y propéctido natriurético cerebral salió en 656 picogramos por mililitro, entonces estaba aumentado. En inmunoquímica, el paciente también se le hizo un hierro sérico, está disminuido. Siguiente, por favor. El paciente también se le hizo una radiografía de tórax, como podemos ver en la imagen, tiene radioopacidad homogénea en 2/3 del pulmón izquierdo, también borramiento de ángulo costodiafragmático izquierdo, tiene cardiomegalia y efusión pericárdica. También se le hizo una tomografía contrastada de abdomen y pelvis y se evidencia derrame pericárdico masivo con datos de taponamiento, patomegalias leves y la porta alcanza un diámetro de 18 milímetros planteado de hipertensión portal. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar un poco sobre el taponamiento cardíaco, que es una compresión entonces del corazón que reduce entonces el gasto cardíaco. Entonces, inicialmente
el derrame pericárdico es asintomático, como dice aquí, pero entonces podemos ver la clínica en el caso de taponamiento cardíaco, como hipotensión, taquicardia, congestión venosa yugular y pulso paradójico. Entonces, como vemos en el paciente, los síntomas de disnea, debilidad, indican entonces la acumulación de este líquido pericárdico. Y los signos entonces de este taponamiento cardíaco, que es como el aumento de la frecuencia, disminución de la presión del pulso, o un pulso paradójico, o la distensión de las venas del cuello. Cabe destacar, como vemos en la figura, podemos hablar de la tríada de Beck, donde se consiste de hipotensión, ruidos cardíacos alejados y una distensión de las venas del cuello, como lo tenía el paciente. El diagnóstico se hace mediante ecocardiografía, donde vemos un espacio pericárdico anecoico, y el tratamiento entonces depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Siguiente. Inicialmente, en la parte de anestesiología, se intuba al paciente, como vemos en la imagen, podemos ver cómo en el proceso de la intubación podemos verlo. Luego de esto se le aplica una anestesia general continua con propofol y fentanil, hasta encontrarlo entonces en un plano anestésico de entre 40 y 60 de los índices biespectrales, que es la forma en que podemos ver el grado de sedación del paciente mediante ondas de electroencefalograma. Entonces, realmente se tiene un buen plano anestésico si se encuentra el índice biespectral entre 40 y 60. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar más en sí lo que fue el procedimiento que se le realizó al paciente, que fue la pericardiocentesis. La pericardiocentesis es un procedimiento en el que se emplea una aguja para extraer el líquido del saco pericárdico. En este procedimiento primero se limpia el área justo por debajo del esternón y luego se aplica lo que es la anestesia en esta zona. El médico introduce una aguja de 75 milímetros y de diámetro 16 con una muesca corta que tiene 3 válvulas, o sea, que tiene una válvula de 3 vías y se utiliza una jeringa de 30 a 50 mililitros. Entonces, para abordar lo que es el pericardio, uno se guía más en lo que es el ángulo sifocostal derecho o el izquierdo o debajo del apéndice sifoides. Se coloca la aguja en una dirección interna, superior y cerca de la pared torácica y se va avanzando la aguja mientras se aplica aspiración constante en la jeringa. En este procedimiento se utiliza bastante lo que es la ecocardiografía para identificar el sitio de punción óptimo y también la trayectoria de la aguja. Se utiliza bastante lo que es la electrocardiografía para que nos ayude a detectar si hay arritmias producidas ya sea por el contacto o porque se pincha el miocardio. La siguiente, por favor. Una vez que la aguja ya haya entrado a la área correcta, se debe fijar a la piel para evitar lo que es que ingrese al corazón o lesione vasos coronarios. Luego el líquido se extrae hasta que la presión intrapericárdica descienda por debajo de la presión de la aurícula derecha. Y bueno, si es necesario que sea un drenaje continuo, se retira la aguja y se reemplaza por un catéter y usualmente se deja de 2 a 4 días. En este procedimiento se extrajo aproximadamente 1.300 cc, los cuales se sacaron para muestras de serologías y cultivos. Siguiente. Bueno, en el caso número 2, fue un paciente que tiene como historia clínica en su dolencia principal falta de aire, náuseas y vómitos. Y este fue un paciente de 31 años que le acudió el 23 de enero de 2023 al Hospital Santo Tomás, referido desde el Hospital Aquilino Tejera con una historia de haber acudido al Centro de Salud de Antón por presentar un cuadro de aproximadamente una semana de debilidad generalizada, fatiga y astenia, con posterior empeoramiento de la debilidad y sobre todo en los últimos 2 días donde tuvo aparición de disnea progresiva de mínimos a moderados esfuerzos, náuseas y vómitos de contenido alimentario en 3 ocasiones y negó otros síntomas. Siguiente. Bueno, en el examen físico del paciente vimos que estaba normocéfalo, sin lesiones, pupilas isométricas, sin ictericia, tabique nasal central sin secreciones, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, sin soplos audibles, tenía buena mecánica ventilatoria y tenía crépitos basales bilaterales. El abdomen estaba blando, depresible, no doloroso a la palpación y tenía ruidos aéreos hidroaéreos positivos.
Las extremidades estaban simétricas con edema de 3 cruces. Y en el examen neurológico tuvo un Glasgow de 15 de 15. Los diagnósticos de admisión del paciente fueron enfermedad renal crónica estadio 5, síndrome urémico, alcalosis metabólica e hipertensión arterial. Bueno, en cuanto a la anestesiología, al paciente se le realizó un bloqueo de miembro superior, el cual fue guiado con ultrasonido. Estos bloqueos son ideales y son muy utilizados sobre todo en las cirugías ambulatorias, ya que proveen salidas del hospital más rápidas, mejor control de dolor y también se evitan algunos efectos adversos, como por ejemplo los que ocurren cuando hay una anestesia total. Los abordajes más frecuentes que se dan para el bloqueo del miembro superior en el plexo braquial son el interescalénico, el supraclavicular, el infraclavicular y el axilar. En el paciente se le realizó el supraclavicular y el axilar y en el video se veía cómo se hacía el abordaje axilar, pero creo que no se ve muy bien. El mismo se guía con ultrasonido y se ven las diferentes estructuras como se ve en el video, donde se ve la arteria subclavia y bueno, también en este tipo de bloqueo, sobre todo en supraclavicular, hay que tener mucho cuidado por la cercanía con la arteria supraclavicular y con la pleura. Para el mismo se utiliza una mezcla de medicamentos de bupivacaína y lidocaína, ya que combinados se utiliza la menor latencia de la lidocaína y la mayor tiempo de efecto que hace la bupivacaína. Siguiente. Entonces, en el primer procedimiento que se realizó fue la colocación del Permacat, que el Permacat funciona como un dispositivo puente durante la maduración de la fístula o un acceso vascular a largo plazo para hemodiálisis, aféresis o infusión. El mismo está hecho de un material de silicona suave que conjunto con su forma ovalada permite que se dé bastante resistencia cuando se dobla. El mismo se suele colocar en vasos de gran calibre, como por ejemplo lo es la vena yugular, o en el caso de este paciente que se le colocó en la subclavia. Y este procedimiento se hace guiado con fluoroscopía, como vemos en la imagen, donde se ve que se coloque correctamente. Siguiente. También pudimos apreciar cuando se le estaba haciendo el procedimiento de una fístula arteriovenosa, que esta se crea mediante la anastomosis de una arteria y una vena debajo de la piel del brazo. Su localización preferible es a nivel de la muñeca y el antebrazo. En los pacientes diestros, la fístula generalmente se ubica en el brazo izquierdo y los pacientes zurdos se va a ubicar en el brazo derecho. Y tras un periodo de 4 a 6 semanas, la vena se convierte en un conducto de mayor calibre que permite diálisis periódicas de manera prolongada en el tiempo. Y esta fístula podría utilizarse durante varios años. Es el acceso vascular más seguro y de mayor duración, así que se considera como una buena opción por tener la mortalidad y la tasa de complicaciones baja. Sí. Ahí se está viendo cuando el doctor estaba empezando a hacer el procedimiento. ¿Por qué se le puso un Permacat a ese paciente? Porque era un paciente que, bueno, él tenía de antecedentes personales hipertensión y también una enfermedad renal de aproximadamente 3 años que se había tratado con medicamentos, pero como él desarrolló síndrome urémico y entre las otras patologías de admisión, entonces se le decidió, o sea, se le tiene que empezar a hacer hemodiálisis. Y como no se puede utilizar la fístula de una vez, entonces se le coloca el Permacat, que es como un catéter que tiene bastante calibre. Sí, la fístula se dice que tiene que madurar. Así que demora unos meses para que la arteria y las venas alcancen el calibre necesario, alcancen el flujo necesario. La fístula puede taparse, pueden suceder varias complicaciones si no se madura correctamente, así que mientras se espera a que la fístula madure y mientras se verifica que todo esté bien, se le pone el Permacat.
Bueno, ok, como último caso, ¿se me oye bien? Sí, Sí, te ok. Tenemos el caso de Sala, el cual es el mismo paciente que presentó el grupo anterior, solo que vamos a ver cómo se da el proceso de la utilización de Clorovac y más que nada estudios radiológicos que vimos en este paciente. Bueno, tenemos al paciente que acude por trauma a raíz de un arma de fuego, un paciente masculino de 31 años, que acude el 12 de febrero de este año al Hospital Santo Tomás con una historia de herida por un proyectil de arma de fuego en zona cervical segunda derecha y en emitoras derechas. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar la herida del paciente en el emitora derecho, el cual no tiene un sangrado activo y se puede observar lo que son los puntos de la sutura. Al mismo tiempo podemos observar el lugar donde se colocó el tubo pleural para lo que fue el posterior drenaje. El mismo no lo pudimos quitar para observar la herida, pero se veía limpio, perdón, y el tubo bien colocado y fijo. Siguiente. Bueno, entonces, más que nada el funcionamiento del Clorovac, sabemos que esto es un sistema de drenaje torácico, el cual su función o su objetivo es drenar el aire o líquido que se encuentra de forma anormal en el espacio pleural. Es decir, cuando hay exceso de líquido o de aire, el líquido ya sea exudado, transudado o la misma sangre que se produce en este caso del paciente, por lo que es el trauma por la herida de proyectil de arma de fuego. Entonces, lugares o secciones a destacar de lo que es el Clorovac, que es el que tenemos en la figura de la mano derecha, es la cámara de recolección, que es donde pueden ver la parte blanca que está graduada, la cual permite medir y observar las características del líquido que se está drenando. En este caso, el líquido del paciente es cero hemático, el cual ha drenado 400 mililitros de lo que es el emitora derecho, donde se encuentra ese tubo pleural. Además de eso, tenemos lo que es a la mano izquierda o la parte celeste de lo que es el dispositivo, una cámara de recolección y la cámara central. La cámara central es la que más que nada tiene la parte del vacío y, perdón, la cámara central es la reguladora y la reguladora que me va a regular más que nada lo que es el aspirado. Ahí no creo que se pueda poner play, pero ese es el enlace para un video donde se ve más detallado cómo es el funcionamiento de Clorovac, que más que nada es un drenaje a partir de que se utilizaba antes 3 botellas para drenar lo que era el líquido pleural y ahora se utiliza este dispositivo. Siguiente. Bueno, en las radiografías, para destacar, la placa de la izquierda es la del paciente al momento del ingreso. Como pueden observar en el emitoras derecho, en lo que es el ángulo costodiafragmático derecho, hay un borramiento del mismo. No es total, pero hay un borramiento parcial, el cual podría, a partir de las heridas de arma de fuego o la historia clínica del paciente, indicar que ahí hay un hemotórax, que sería lo más probable. Además de eso, no sé si ponen ¿cómo se llama? Ajá, ahí se observa que se vendría siendo lo que es el tubo, el cual no está colocado dentro o de forma correcta. Y ya podemos observar en la placa de la derecha como el tubo sí se encuentra hasta adentro en lo que vendría siendo la pleura de la emisora derecha. Bien, ya, siguiente. Y esta es otra placa del paciente en la cual tenemos una radiografía de lo que es la mano derecha. La misma se puede observar que hay una fractura en la falange proximal en el tercio medio de la misma, del tercer dedo. Gracias.
Buenas noches a todos. El grupo número 6 Herrera tiene el placer de compartirles el taller sobre cirugía vascular. Siguiente. Ok, el síndrome aórtico incluye todas las enfermedades que afectan a la aorta, como son el aneurisma aterosclerótico, la disección aórtica y la sección traumática, también denominado como pseudoaneurisma. Siguiente. En cuanto al síndrome aórtico agudo, este es un proceso agudo de la pared aórtica que cursa con un debilitamiento de la capa media, lo que conlleva a un riesgo de rotura aórtica y otras complicaciones. En este se incluyen 3 entidades, las cuales podemos ver en la imagen, como lo son la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Estas son más frecuentes en hombres que mujeres y con una edad media de 60 años. Siguiente. Ok, en cuanto a etiologías, podemos mencionar la hipertensión arterial, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, lesiones iatrogénicas, consumo de cocaína, embarazo y aterosclerosis. Y como vemos, los factores de riesgo son el tabaquismo, pacientes con dislipidemia y pacientes consumidores de cocaína. Siguiente. Ok, en cuanto a la disección aórtica, esta es una ruptura de la capa íntima y media de la aorta, en donde la sangre se infiltra y va disecando de forma helicoidal lo que es la aorta. Esta es la forma más frecuente y grave de los síndromes aórticos agudos. Como podemos ver en la imagen, los tipos de disección aórtica se pueden clasificar según la clasificación de DeBakey y la de Stanford. En cuanto a la de DeBakey, la tipo 1, esta afecta tanto la aorta ascendente como la descendente. La tipo 2 afecta la aorta ascendente y la tipo 3 afecta únicamente la aorta descendente. Y según la clasificación de Stanford, en un 62% la tipo A afecta la aorta en su totalidad y la tipo B, que va a ser ya en un 28% de los casos, solo afecta únicamente la aorta descendente. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de esa clasificación? El La de manejo que se le da al Stanford paciente. especialmente. Ajá, ¿por qué? Porque en la tipo A es necesario un manejo quirúrgico y la tipo B, si no está complicada, podemos darle un tratamiento médico. ¿Por qué la tipo A necesita un manejo quirúrgico? En ese caso, para reducir mortalidad, ¿Por qué? porque ya estaría afectando todo lo que sería toda la irrigación. ¿La Tanto irrigación de qué? Dale, ¿la irrigación de qué? encefálica y... Sí, porque Corazón recuerden también. que sí, porque las primeras ramas de la aorta, recuerden, son las coronarias. Ajá. Luego de eso viene El tronco en particular brachiocefálico. el tronco brachiocefálico, que da una carótida, y luego Ajá. viene la otra carótida. Ajá, y luego viene la Entonces, clave. exactamente. Entonces, corazón y cerebro son las dos cosas que es muy probable que se afecten en una disección aórtica tipo Stanford A. Y además, por la cercanía del corazón, esa parte de la aorta es la que maneja mayores presiones. Así que es más probable que esa disección se vaya difundiendo hasta obstruir alguna de esas ramas o incluso que se rompa la aorta. Así que por eso esas disecciones siempre tienen manejo quirúrgico. Bueno, sigan. Bueno, y aquí podemos ver el cuadro clínico. Esta también lo podemos dividir en tipo A y tipo B. Podemos ver que en el tipo A el dolor aórtico es más que todo en el tórax anterior, que se manifiesta en el 85% de los casos. También esta puede ser dorsal interescapular en un 46% de los casos, y abdominal ya sería en un 22% de los casos. También puede cursar con síncope en un 13% y ya en un 6% lo que sería un accidente cerebrovascular. Y en el tipo B es más que todo el dolor aórtico, que puede ser intraescapular en un 64% y abdominal en un 43%. Y el otro signo que vamos a tener sería la hipertensión arterial, que estaría en un 80% de los casos. Siguiente.
Ok, el diagnóstico se centra más que todo en una alta sospecha clínica e imagenología, y es necesario recalcar que una vez se tenga el diagnóstico con una imagen que identifique la distensión aórtica, hay que proceder de manera inmediata con su tratamiento. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos una tomografía axial computada en donde en la A estamos a nivel del callado de la aorta y podemos ver que hay un colgajo intimomedial entre la luz verdadera y la luz falsa de la aorta, que ahí es donde podemos apreciar la disección. Luego en la B ya estaríamos a nivel de la aorta descendente y lo mismo podemos ver la luz falsa y la luz verdadera, y ya en la C nos encontraríamos en la aorta abdominal, que como podemos ver estamos a nivel de los riñones. Como otro estudio que nos puede ayudar sería la ecocardiografía transesofágica, donde en este caso estamos en una sección transversal de la aorta descendente y podemos ver lo que están señalando, que sería el colgajo intimomedial entre la luz verdadera y la luz falsa. Y por último, tenemos lo que es un ortograma, que esto más que todo nos puede llevar a lo que es la planificación y llevar a cabo el tratamiento de esta disección. Siguiente. Y en cuanto al manejo, como ya mencionamos, el tipo A, en este caso es necesario una cirugía abierta de urgencia que se dé en menos de 48 horas, ya que por cada hora que pase es un por ciento que aumenta el riesgo de mortalidad. Y en el tipo B, si es no complicado, nos podemos manejar con un tratamiento médico con control de la hipertensión arterial por medio de betabloqueadores, nitroprusiato o IECAS, también reducir el ritmo cardíaco a menos de 60 latidos por minuto, limitar la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, controlar el dolor por medio de morfina, y en el caso de que esta disección aórtica tipo B sea complicada, ya lo podemos manejar con una cirugía de urgencia. Siguiente. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre el hematoma intramural, que este se debe al sangrado de la vasa vasorum en la túnica media de la pared aórtica, y este tiene como factor de riesgo lo que es la hipertensión y se presenta en pacientes mayores de 70 años. El 70% de los casos se da en lo que es la aorta descendente. Y como podemos ver, si presenta un diámetro aórtico menor de 50 milímetros, esto va a tender a reabsorber. En cambio, si ya el diámetro aórtico es mayor a 50 milímetros, es más común que esto progrese a una disección o rotura de la aorta. Siguiente. Y esto se suele manifestar clínicamente como dolor retroesternal con irradiación interescapular. Y aquí podemos ver un hematoma intramural estipado, que lo que podemos ver es que la túnica íntima se mantiene intacta en este caso, a diferencia de lo que es una disección aórtica. Siguiente. Okay, para el diagnóstico también nos podemos ayudar de lo que es la tomografía axial computada, que podemos ver en la 1C y en la 1D, y la ecocardiografía transesofágica también nos ayuda. Podemos ver que en ese caso el Doppler no muestra flujo hacia la túnica media, hacia el espacio. Y en cuanto a su tratamiento, en este también podemos manejar lo que es el control de la presión arterial a menos de 120 milímetros de mercurio, y así está complicado, hay que evaluar un tratamiento endovascular en el paciente. Siguiente. Ok. Por último tenemos lo que es la úlcera aórtica penetrante, que esta sería una progresión del proceso aterosclerótico que ulcera una placa ateromatosa, y esta penetra lo que es la lámina elástica interna hasta la media, y esto deforma frecuentemente lo que es la adventicia. Esta es una entidad infrecuente y que suele ser asintomática, y su localización más común sería en la aorta descendente. Siguiente. Para su diagnóstico podemos ayudarnos de una tomografía axial computada, que podemos ver ahí señalado con la flechita lo que sería la úlcera aórtica penetrante, y también el ecocardiograma transesofágico nos puede ayudar a diferenciar lo que es la etiopatogenia
Y en caso de una resonancia magnética, este logra ver resangrados en pared aórtica, que en estos casos hay que tratarlo de manera más agresiva. Para el tratamiento nos podemos basar en el control de la presión arterial, el control de la dislipidemia, y en casos de complicaciones, el tratamiento quirúrgico endovascular es la mejor opción. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el aneurisma aórtico abdominal, que este es básicamente una dilatación de la aorta abdominal a un diámetro de más de 1.5 veces su diámetro normal. El aneurisma aórtico abdominal lo podemos clasificar ya sea según su localización en suprarrenal o infrarrenal, que es muy importante, siendo el infrarrenal mucho más común, y también lo podemos clasificar según su forma, como lo podemos ver abajito, en sacular, el que está más a la izquierda, y fusiforme, el que está más hacia la derecha. Siguiente. Ok, para desarrollar un aneurisma aórtico abdominal hay varios factores de riesgo que se pueden mencionar. Los hombres tienen más riesgo de tenerlos, edad mayor a 65 años, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante, la hipertensión arterial, enfermedad aterosclerótica coronaria cerebral o periférica, y la historia familiar, ya sea de primer grado, que hayan sido intervenidos o que hayan fallecido por aneurisma aórtico abdominal. En los aneurismas aórticos abdominales, lo que pasa es que la mayoría son asintomáticos y ellos son encontrados de manera incidental. Y aquí es donde entra la importancia de hacer el screening, el tamizaje, a las personas que tengan edad de riesgo y tengan algún otro factor de riesgo. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero el tamizaje se hace por medio de ultrasonido abdominal. Y bueno, a medida que va aumentando de tamaño es que van apareciendo más los síntomas, y lo que puede desencadenar es dolor abdominal, lumbalgia, así como también masas palpables o soplos. En la imagen que vemos a la derecha vemos un aneurisma, en este caso sería infrarrenal, lo vemos porque está mucho por debajo de las arterias renales. Y listo, siguiente. Bien, lo que les mencionaba, el gold standard para el diagnóstico del aneurisma aórtico abdominal es el ultrasonido abdominal. Y en cuanto al manejo de se puede, o sea, dependiendo, hay que evaluar, según el ultrasonido se evalúa el tamaño, si hay sintomatología o no. Si el paciente es asintomático y el aneurisma tiene un diámetro de entre 4 y 5.5 centímetros, se puede manejar con tratamiento médico. ¿Qué me refiero con tratamiento médico? Control de riesgo cardiovascular y también cambios en estilo de vida. Pero en pacientes que sean sintomáticos, no importa el diámetro que sea, pero que sean sintomáticos o que tengan un diámetro que el aneurisma tenga un diámetro mayor a 5.5 centímetros o que aumente más de 0.5 centímetros en 6 meses, aquí sí va a ser necesaria la cirugía. Siguiente. Ok, ahora vamos a pasar a la enfermedad arterial periférica, la cual es una condición caracterizada por el estrechamiento de las arterias periféricas debido a placas ateroscleróticas. En también tenemos factores de riesgo que son muy parecidos a los que mencioné anteriormente. La edad se considera edad de riesgo mayor a 50 años, fumadores, factor de riesgo súper importante, y lo primero que se debe decir que dejen cuando se ve a la hora del manejo: enfermedad arterial coronaria, diabéticos, personas con enfermedad renal terminal, hipercolesterolemia, historia familiar de enfermedad arterial periférica, hipertensión, y también es más frecuente en hombres que en mujeres. Siguiente. Bien, en la enfermedad arterial periférica, 20 a 50% son asintomáticos, pero también 10 a 35% presentan lo que se llama claudicación intermitente. ¿Qué es esto? Esto es un dolor que presentan las personas que es distal a la oclusión arterial y que básicamente se presenta durante la actividad física o cuando la persona está caminando, haciendo ejercicio, lo que sea, y se debe a porque debido al estrechamiento de las arterias,
va a haber hipoxia a los músculos. Entonces esto les va a crear un dolor repentino que únicamente va a ser aliviado con el reposo. O sea, van a ver que la persona de la nada siente un dolor en la pierna y tiene que sentarse para que se le vaya el dolor, porque de otra forma no va a irse. Según la zona en la que esté la lesión, vamos a clasificarlo en aortoilíaca, femoropoplitea, que es el más común, e infrapoplitea. El aortoilíaca, veremos claudicación glúteo-muslo gemelar, y si hay afección bilateral se puede ver con impotencia en hombres, y esto es lo que se llama como síndrome de Lerich. La femoropoplitea se ve claudicación gemelar que puede ser con o sin claudicación plantar, y en la infrapoplitea claudicación plantar. Siguiente. Bien, para clasificarlo, hay varias clasificaciones. Está la de Fontaine, que es la que vamos a presentar aquí, y también está la de Rutherford, pero vamos a darle más importancia a la de Fontaine, que básicamente está dividido en 4 etapas. La primera etapa son asintomáticos. La segunda etapa la podemos dividir en 2A y 2B. En la 2A tienes una claudicación leve, pero en la 2B sí ya es moderada a severa. En la tercera ya no es una claudicación intermitente, sino que el paciente siente este dolor debido a la isquemia cuando está en reposo. Y en la cuarta etapa ya es donde van apareciendo, o sea, se va haciendo mucho más grave y van apareciendo úlceras o gangrena. Siguiente. Ok, a la hora de examinar a los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica es súper importante evaluar la presencia de los pulsos. Entonces, en la extremidad inferior, la evaluación de estos pulsos va a incluir las arterias femoral, poplitea, pedia y tibial posterior. Además, podemos ver que los pacientes presenten atrofia muscular, pérdida del pelo, del vello, uñas, las uñas van a presentarse como quebradizas y con pobre crecimiento. Además, pueden presentar cianosis, y también se puede ver lo que se llama rubor dependencia. Acompañar a esta cianosis, se va a ver edema, celulitis, y cuando está más avanzado, el paciente puede presentar úlceras, gangrena o necrosis, como vimos en la última etapa. Siguiente. Para el diagnóstico, se puede hacer ultrasonido Doppler, angiografía. El ultrasonido Doppler, en los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, esto es mucho más, o sea, se podría profundizar muchísimo más, pero como por encima, saber que el ultrasonido Doppler, cuando se tiene enfermedad arterial periférica, hay una pérdida de las ondas trifásicas, pues. Y bueno, también tenemos el índice tobillo braquial, que es un método muy importante en la enfermedad arterial periférica, y este básicamente es la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión arterial sistólica braquial. ¿Cómo se toma? O sea, se va a tomar en los tobillos, se va a medir de ambos y se va a utilizar la mayor, igual de los brazos se va a utilizar el brazo que tenga la mayor presión sistólica. Y abajito tenemos los valores con los que vamos a clasificar este índice tobillo braquial, pero para, o sea, manera didáctica, saber que el normal es que el índice sea 1, ¿okay? Las presiones van a ser iguales. Y patológico o de enfermedad arterial periférica menor a 0.4. Y bueno, lo de presión del pie, o sea, lo que se ve al lado de mayor a 20 mililitros de mercurio, es cuando los pacientes que no se les puede tomar estas presiones sistólicas y no se puede hacer el índice tobillo braquial, también se puede ver la presión. Y en no diabéticos debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio, y en los que son pacientes diabéticos se debería ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Siguiente. En cuanto al manejo de la enfermedad arterial periférica, lo primero, y esto lo enfatiza bastante el doctor, es que se debe decir al paciente que deje de fumar, súper importante. Aparte les vamos a pedir cambios del estilo de vida, actividad física, y en cuanto al manejo farmacológico, se puede dar cilostazol, que es un antiagregante plaquetario y vasodilatador que va a ser muy bueno para ayudar con los síntomas de claudicación intermitente. Estatinas, si el paciente tiene dislipidemias, antihipertensivos o también medicamentos para el control glicémico, se le puede dar. Cuidado de los pies, se recomienda, o sea, esto es para prevenir las úlceras y todo esto, humectación y obviamente un buen calzado. Y también
Para el manejo en casos más avanzados, cirugía de revascularización y procedimiento endovascular. Siguiente. La cirugía de revascularización es una cirugía de bypass arterial periférico, que esto consiste en una derivación quirúrgica abierta de la estenosis vascular con una vena, ya sea autóloga o con material protésico. Entonces, en la foto les puse, lo que se está haciendo era un bypass femoropopliteo debajo de la rodilla. Y también otra alternativa, como mencioné, es el procedimiento endovascular, o sea, sin abrir. Y que son angioplastías transluminales percutáneas, y este puede combinarse con la colocación de stents o balones. Y en la foto se vio en la primerita, que está más a la izquierda, había una estenosis, ahí se ve, de la arteria femoral superficial, se ve súper estenosado el vaso, y lo que se hizo fue que se colocó un balón, la angioplastía con balón, y en la foto en la más de la derecha tenemos la arteria que ya se ve permeable. Listo, siguiente. Bueno, en la consulta externa vimos a una paciente femenina de 21 años con antecedentes de fiebre reumática durante su infancia, que presentó una insuficiencia mitral severa y la sometieron a un reemplazo de válvula mitral de hace 2 años. Actualmente está en un seguimiento con su equipo médico con buena función valvular y sin complicaciones relevantes. Y se le recomienda seguimiento a largo plazo para detectar posibles complicaciones tardías. Durante el momento que estuvimos en consulta externa nos hicieron la pregunta de por qué se les daba warfarina a estos pacientes que se les realizaba reemplazo de válvula mitral, y es para evitar una trombosis prostética obstructiva, que es una complicación frecuente cuando se hace este reemplazo de válvula mitral, propiamente de válvulas mecánicas, y se explica por la triada de Virchow, que sería lesión endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. La lesión endotelial se produce por el propio implante prostético, y la endotelización de la zona de sutura va corrigiendo este factor durante las primeras semanas postoperatorio, lo cual de este se hace un periodo que es crítico. El segundo factor sería la éstasis sanguínea, que se produce por el diseño de la prótesis en sí y por el estado hemodinámico del paciente. A pesar de que las nuevas prótesis han optimizado su diseño para corregir esto, todavía hay zonas de éstasis, principalmente por la posición prostética, siendo las mitrales y la tricúspide las de mayor riesgo de trombosis. Y por último, el último factor sería la hipercoagulabilidad, y este es dado por la anticoagulación inadecuada, y es uno de los factores más importantes a corto y largo plazo. ¿Por cuánto Ahora, tiempo hay que darle anticoagulación al paciente? no lo busqué exactamente, pero creo que escuché que era 1 año, si no me equivoco. No. Con prótesis mecánica hay que darle anticoagulación de por vida. Es por eso que si se puede poner una prótesis biológica, se pone la prótesis biológica. Pero ¿qué pasa? La prótesis biológica te dura 10 años o poco más. Entonces, cuando el paciente es joven, no puedes estar cambiándole válvulas a cada rato. Tienes que ponerle la prótesis mecánica, pero entonces tiene que quedarse con anticoagulación de por vida. Y anticoagulación con warfarina,
que como sabrán es difícil de manejar, porque según la evidencia actual, los anticoagulantes orales nuevos no tienen la misma eficacia en prótesis mecánicas. Bueno, sigan. Ahora vamos a presentar el caso que vimos en cuidados intensivos. Se trata de un paciente masculino sin antecedentes patológicos personales que acude con una historia de un mes de evolución con pérdida de peso no cuantificada y no intencionada, que hace una semana presentaba fiebre no cuantificada de predominio nocturno con escalofríos y sudoraciones. También ha presentado tos con expectoración verdosa y con presencia de trazas de sangre. Acudió el 6 de febrero con disnea de moderados esfuerzos, niega vómitos y diarrea. Siguiente. Bueno, ya dijimos que es un paciente masculino de 45 años, ayudante de construcción. Tuvo una historia de cirugía por trauma con arma de fuego en rodilla derecha. Toma alcohol los fines de semana hasta la embriaguez. Drogas, marihuana 3 veces por semana y cocaína. Tabaquismo, 4 cigarrillos por día y niega antecedentes heredofamiliares. Siguiente. Al examen físico de ingreso presentaba signos vitales de presión arterial de 117/85, frecuencia cardíaca de 111, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno en 94. El corazón, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, no... Pero resaltamos que cuando vimos al paciente pudimos escuchar un soplo sistólico en foco aórtico, los pulmones, estertores crepitantes predominantemente en base pulmonar derecha, no roncos, no sibilancias, el tórax, simétrico sin retracciones, abdomen, excavado, ruidos hidroaéreos adecuados en frecuencia e intensidad, hígado palpable por debajo de 4 centímetros del reborde costal, sin defensa ni rebote, y en extremidades simétricas sin edema. Siguiente. El paciente fue admitido con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad grave y estando en el hospital se descubre por ecocardiograma vegetaciones en válvula aórtica sin mejoría de su cuadro pulmonar, es ingresado a UCI. Siguiente. En los laboratorios resaltamos que presentaba leucocitosis y una anemia macrocítica normocrónica. En la gasometría arterial que vimos ese día, presentaba una alcalosis respiratoria compensada y con un índice de PAFI calculado de 527, que nos dice que tiene un buen intercambio de oxígeno y no presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y también cabe resaltar que se tiene la sospecha de este paciente de tuberculosis y se le realizó un PCR para tuberculosis que salió negativo, pero se sigue sospechando de tuberculosis. Siguiente. Bueno, aquí se muestran las radiografías desde la admisión hasta su día hospitalario. En la primera vemos cómo hay consolidados en ambos campos pulmonares. En el día el 9 de febrero, vemos cómo ambos campos pulmonares están con infiltrados alveolares y ya no se notan los surcos intercostales, los bordes costales. En el 10 de febrero vemos cómo empeora ese infiltrado alveolar a lóbulos, completamente con los lóbulos inferiores y llegando a los lóbulos superiores. También se le hace una tomografía con contraste que aquí vemos cómo se encuentra el líquido en la cavidad pleural en el lado derecho. Y también se ven los infiltrados en ambos lados. El 15 fue el día que se presentó al paciente y esa era la placa hasta el momento. Presentaba leve mejoría ya que tenía un tubo pleural para el drenaje del líquido pleural reportado en el CAT.
Bueno, este paciente lo vimos porque se realizó una interconsulta a cirugía cardiovascular. El paciente, como ya se mencionó, presenta una endocarditis de válvula aórtica con vegetaciones e insuficiencia aórtica severa. Se quería evaluar si era un candidato para intervención quirúrgica. En ese momento el paciente no era un candidato para intervención quirúrgica, no estaba en falla cardíaca refractaria al tratamiento y no había embolizado. Se le recomienda que sea egresado de cuidados intensivos a sala para prepararlo en mejores condiciones cardiopulmonares para una cirugía de reemplazo valvular aórtico con todas sus evaluaciones preoperatorias. A la derecha les coloqué un cuadro para que veamos cuáles son las indicaciones principales para un reemplazo de válvula aórtica. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. En el día de hoy, pues, mi grupo, que es el número 7, Los Santos, vamos a hablarles acerca de la cirugía cardíaca y la enfermedad carotídea. Siguiente. Bueno, ahí están los integrantes de mi grupo. Como contenido, pues, número 1, la cirugía cardíaca, número 2, la enfermedad carotídea, el número 3, el caso que se pudo ver en hemodinámica ese día, el caso también que se apreció en el salón de operaciones y los casos de la consulta externa. Bien, en la cirugía cardíaca, siguiente, la vía clásica de ese abordaje, inicialmente está lo que es la esternotomía media. También se realiza el corazón parado en diástole con el apoyo de la circulación extracorpórea. El corazón parado en diástole se realiza a través de la utilización de una solución cardioplégica. Siguiente, en la circulación extracorpórea, bueno, gran parte de los procedimientos que se realizan en cirugía requieren de este medio en donde consiste en establecer una conexión entre las arterias y las venas principales del paciente y con una máquina que antiguamente se llamaba la máquina corazón-pulmón, que recibe la sangre que llegaría al corazón, la oxigena y la impulsa con presión al territorio arterial del organismo. Así hace las veces del pulmón y del corazón. Además, siguiente, de la circulación extracorpórea, esto se requiere de otros factores complejos como es que forman parte de la solución cardioplégica, que es la temperatura a 4 grados Celsius en un medio alcalino de un pH de 7,4 y la concentración del potasio de 20 a 30 miliequivalentes por litro. También es importante mencionar que el paciente debe estar heparinizado a una concentración de 3 miligramos por kilogramos de peso. Y también debo mencionar que es importante las características que los requerimientos de la solución cardioplégica, que básicamente es para prevenir el daño del corazón durante la sistolia, prevenir el edema intersticial e intracelular, prevenir la pérdida de los metabolitos de la célula. Siguiente. ¿Para qué es el potasio? Para detener el corazón. Exactamente, eso es lo que va a causar el paro cardíaco como tal. Exacto. Luego la solución tiene otra sustancia que ayudan a todo lo que dijiste, a preservar el tejido cardíaco, etc. Pero potasio es lo que va a hacer el paro cardíaco. 1, para que puedan operar sobre el corazón, y 2,
porque el corazón mientras esté parado no usa oxígeno, entonces no se va a dañar tanto. Bueno. Las cirugías e intervenciones cardíacas, está la angioplastía, la revascularización transmiocárdica y la colocación del stent. Siguiente. Bueno, a continuación mis compañeros continuarán. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es enfermedad carotidia. Vamos a ser bastante rápidos en esta parte debido a la hora. Bueno, primero que todo tenemos que saber que el verdadero problema aquí va a ser la placa de ateroma. Entonces, esta ubicada en el origen de lo que es la arteria carótida interna es lo que va a causar el problema y es responsable de aproximadamente la mitad de los casos de accidentes cerebrovasculares. Ahora, este es un tema de debate, ya que a veces el tratamiento es peor o no tiene un beneficio como tal sobre la causa, que vamos a ver un poquito más en los estudios más adelante. El principal procedimiento quirúrgico que se hace en estos casos, para atrás. El principal procedimiento quirúrgico que se hace en estos casos es la endarterectomía carotidia, y es una de las operaciones que más han sido sujetas a estudios a lo largo de los años. Entonces, cabe destacar que hay un término que es el tratamiento médico óptimo, que cuando se realizaron los estudios en los 90, en los 80, el tratamiento médico óptimo era muy distinto al actual. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los estudios, que ahora sí la siguiente, que son el estudio EST y el NACET. Estos estudios fueron muy validados en pacientes con síntomas carotidios y estenosis aórtica de la carótida interna, disculpa. Analizaron prácticamente 6.000 pacientes y en ambos estratificaron a los pacientes según el grado de estenosis. En NACET utilizaron lo que es el diámetro de la carótida interna postvulvar y en ST utilizaron el bulbo carotidio. Esto hacía una pequeña discrepancia en cuanto al grado de estenosis que podían encontrar. Sin embargo, a fin de cuentas, era prácticamente lo mismo. La conclusión de estos estudios, ¿cuál fue? Fue que la endarterectomía carotidia era significativamente mejor que tratamiento médico de esa época en relación con la prevención de accidentes cerebrovasculares ipsilaterales. Solamente, cabe destacar, en pacientes que tengan una estenosis del 70 al 99%. Este beneficio se pierde si el riesgo perioperatorio de producir un ACV o la muerte con la operación era mayor del 7%. Ahora, el estudio ACAS, lo que es un estudio multicéntrico para estenosis carotidia en enfermos asintomáticos. Los previos dos eran ensintomáticos, ahora estamos hablando de asintomáticos. Y es uno de los más mencionados, pero el peor interpretado. ¿Por qué? Porque el estudio señala que mientras se mantenga un riesgo operatorio bajo, el beneficio de la endarterectomía sobre el tratamiento médico es significativo. Sin embargo, cabe destacar que este estudio ha sido reanalizado en los años recientes y encontraron que si el riesgo perioperatorio es mayor del 3%, este beneficio del que hablaban previamente se anula por completo, prácticamente no existe. Entonces, tampoco logra demostrar que hay un beneficio a mujeres, pacientes con estenosis bilateral o una reducción de ACV discapacitante. Entonces, se concluye con este estudio que la remoción quirúrgica va a llevar un riesgo y va a tener pocos beneficios a fin de cuentas. Ahora, con respecto a las indicaciones quirúrgicas, siguiente, tenemos que en pacientes sintomáticos se va a justificar si es una estenosis ipsilateral del 70-99% y una estenosis menor al 70% o úlceras complejas que persisten aún con un tratamiento médico óptimo y que tengan síntomas de isquemia transitoria. Entonces, en los pacientes asintomáticos solo se justifica si la estenosis es significativa y si el cirujano puede certificar que sea una morbimortalidad menor al 3% que ya habíamos mencionado previamente. No se justifica en pacientes mujeres ni en pacientes que tengan una expectativa de vida menor de 5 años. Ahora, para hablarles un poco de la técnica quirúrgica siguiente, pues tenemos múltiples aspectos importantes a resaltar, pues tenemos que hospitalizar al paciente el mismo día y un alta a las 48 horas, o sea que es una cirugía de corta estancia, por así decirlo. Y tiene una comparación favorable comparado con procedimientos como la angioplastía o el stent carotidio, debido a que puede ser considerada una cirugía de superficie, incluso puede llegar a efectuarse con una anestesia local. La disección tiene que realizarse de forma cuidadosa y delicada para preservar los nervios cervicales. Se tiene que utilizar un shunt para poder apoyar la circulación cerebral durante la oclusión de la carótida interna.
y se tiene que realizar una serie de la arterioctomía con parche. Esto permite que reducir la reestenosis de este mismo vaso que sea menor del 3%. Ahora, si hablamos de los costos del procedimiento, si se respeta lo que habíamos mencionado, hospitalización corta, va a ser muy favorable en comparación a sus alternativas endovasculares. Siguiente. Aquí tenemos unas imágenes de lo que es el propio procedimiento y bueno, no vamos a entrar en detalle por la hora, pero ahí las tenemos. Siguiente. Buenas, ¿se escucha? Bueno, ahora vamos a presentar el caso clínico de hemodinámica. Lo que pudimos ver fue una femenina de 37 años, antecedentes personales patológicos de enfermedad renal crónica en estadio 5, que acudió al Hospital Santo Tomás el 8 de febrero de 2023 por un catéter femoral de hemodiálisis no funcional obstruido por agotamiento vascular. Siguiente. Entre los antecedentes personales patológicos, enfermedades actuales, pues enfermedad renal crónica, estadio 5 hace 8 años, material. Entre la medicación habitual, amlodipina 5 miligramos cada día y carvedilol 6.25 miligramos. Intervenciones quirúrgicas previas, pues la colocación del catéter femoral en 2022. Hospitalizaciones previas, pues en enero de 2022 por una obstrucción venosa central diagnosticada por venografía y, bueno, negó transfusiones, alergias y traumatismos. Antecedentes familiares, pues niega antecedentes en su familia y entre los antecedentes personales no patológicos, niega consumo de alcohol, tabaco o drogas. Siguiente. Regresa a la diapositiva. Pasa a la siguiente diapositiva, David. Por favor. David. Siguiente. David dice que siguiente. ¿Alguien más puede proyectar?
Creo que es que David no tiene que dejar de compartir para que otro comparta. No sé si él nos escucha. Bueno, ¿qué pasó, María? ¿Tienes idea de cuál es el problema? Ahora está David. Parecía tener como problemas de conexión. David, pásala. Tiene placa. Cromo. Bueno, entre los procedimientos que se le hizo a nuestra paciente en la sala de hemodinámica fueron un ultrasonido, una venografía bilateral con aguja de micropunción y un reemplazo de catéter femoral derecho. Primeramente se le realizó el ultrasonido a nivel de la subclavia derecha e izquierda para evaluar la permeabilidad de las mismas como un acceso vascular alternativo para el catéter de hemodiálisis al que tenía colocado en la femoral que estaba disfuncional. De igual manera, también se le realizó el ultrasonido a nivel del paquete vasculonervioso femoral, donde se encontraba el catéter de hemodiálisis para ver la permeabilidad de este mismo. Y también se pudo observar lo que era la elasticidad de las paredes de las venas y a su vez también las arterias conjuntas. Por lo menos ahí en las imágenes podemos ver cómo se ve una vena permeable, que es la del lado derecho, y una vena colapsada, que es la del lado izquierdo. Y de igual manera el ultrasonido que se realizó en el momento. Siguiente. Ok, lo segundo que se le realizó a la paciente fue una venografía bilateral, la cual este es un examen por medio de rayos X que involucra la inyección de un material de contraste dentro de una vena para mostrar cómo fluye la sangre a través de las mismas. Tiene diferentes usos, como son la de evaluar el estado de una vena o el sistema de las venas, encontrar coágulos de sangre dentro de las mismas, evaluar las venas varicosas antes de la cirugía,
En el caso de nuestra paciente se utilizó para encontrar una vena en buenas condiciones para usarla en el procedimiento de desvío o en este caso de acceso para la hemodiálisis. Y también se puede utilizar para ayudar al médico a colocar un aparato intravenoso como un stent o también para guiar en el tratamiento de las venas enfermas. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Como vemos en la imagen, se inserta una aguja o un catéter en una vena para inyectar el agente de contraste. En este caso se utilizó una aguja de micropunción. Donde se inserta dicha aguja depende del área del cuerpo donde se están evaluando las venas. En este caso fue en las venas subclavias bilateral. Y a medida que el tinte se desplaza a través de las venas, se toman una serie de radiografías por fluoroscopía. Siguiente. Bueno, en el video podemos ver cómo se desplaza el medio de contraste por medio del sistema venoso. En este caso de nuestra paciente dio como resultado que las venas subclavias de la paciente estaban trombosadas y por ende se descartaron como un acceso vascular para la colocación del catéter de hemodiálisis. Siguiente. Y como último procedimiento que se logró ver en la sala de hemodinámica está el reemplazo del catéter femoral derecho disfuncional que tenía la paciente. Sin embargo, al intentar la extracción del catéter previo se dificultó la misma, ya que el cuff del catéter, que es lo que podemos ver en la imagen de la izquierda, que se utiliza para asegurarlo, produciendo una irritación de los tejidos adyacentes que crea un tejido fibroso y que también actúa como una barrera antimicrobiana, estaba demasiado adherido a los tejidos, ya que este catéter estaba colocado hace más de un año. Finalmente este se retiró y se procedió a colocar el nuevo catéter. Sin embargo, este era muy corto y no llegaba y se notó el agotamiento vascular y su mal funcionamiento era debido a que se estaba iniciando una formación de trombos a nivel de las arterias renales de la paciente. Siguiente. Sí. Buenas noches, ahora vamos a ver el caso del salón de operaciones. Siguiente. Ok, este caso ya fue presentado por el grupo 5. Este es el paciente masculino de 59 años de edad con diagnóstico de derrame pericárdico masivo, el cual se le hizo una pericardiocentesis el día martes 14 de febrero. Siguiente. Bueno, estos son los antecedentes personales del paciente que ya, como dije, fueron dichos por el grupo 5. Siguiente. Estos son los hallazgos del examen físico y el ultrasonido que se le hicieron el día de ingreso, el cual fue el 9 de febrero. Siguiente. Los laboratorios, como dije anteriormente, dichos por el grupo 5. Siguiente. Bueno, el día jueves 16 de febrero nuestro grupo asistimos a ver el procedimiento de la ventana pericárdica para toma de muestra para biopsia del pericardio. Aquí hay un video breve de la práctica de lavado de manos antes de entrar al salón de operaciones. Siguiente, se puede pasar. Siguiente. Ok, muy bien. La técnica que se utilizó al momento de la operación fue una ventana pericardíaca a nivel subsifoidea, en donde consiste en donde se realiza un corte en la línea media debajo del apéndice sifoideo de 5 a 6 centímetros, se realizó con un electrobisturí. Inmediatamente se va resecando la piel, pero no se reseca el sifoides, ya que este era muy pequeño, entonces se podía levantar fácilmente. Y la piel se abre utilizando separadores o forceps hacia los lados laterales y hacia el cefálico y el caudal. La sección se realiza mediante un bisturí con separaciones digitálicas a medidas hacia el diafragma. Una vez se realiza el corte, se puede acceder directamente al pericardio, en donde podíamos observar que el pericardio se encontraba blanco, por lo cual no es el color normal como se debería de observar el pericardio. Y además de eso se reseca la pleura entre el pericardio y las pleuras pulmonares. Una vez ya resecadas las pleuras, podemos acceder fácilmente al
al pericardio, en donde con una pinza se toma parte del pericardio y con cortes pequeños se realiza una biopsia del pericardio, donde podemos ver que era un pericardio fibroso y engrosado. Lo vamos a ver en un video más adelante. Una vez ya realizada la biopsia, se coloca un drenaje Jackson Pratt en el respaldo, en el vestíbulo, en el receso posterior del corazón, y a su salida se sutura para evitar que el paciente, una vez ya despierto, se lo pueda jalar, se lo pueda sacar. Y una vez ya terminados, primero ya se sutura la fascia y ya después se sutura la piel con una sutura discontinua con puntos simples. En el siguiente podemos observar lo que sucedió en la cirugía. No bajamos mucho porque también, si bajamos mucho, entramos en abdomen. Bueno, ahí se ve mejor y se toca de la doctora. Yo tengo pinzadas aquí las hojas del pericardio. La colección se hace después del pericardio y el corazón. Y secamos un poquito para no abrir la pleura, no queremos pleura. Un pedazo de la muestra. Nosotros vamos a sacar lo que está aquí, no es así. Está bien fibrosado. Es grueso. Sí, está engrosado. Mire estas placas que tiene aquí. Aquí van a poder hacer diagnóstico. El problema que él tenga está aquí, en las células de ahí, en la inflamación que tiene ahí. Y las dos hojas están pegadas. ¿Ven? Si yo tengo que cerrar, ya me da material para cerrarla. Y aquí, entonces yo voy a salir por lo que se llama. Ya que sí es Jackson Pratt, de la marca Jackson Pratt. Bueno, espero que sea bueno como siempre. Yo me estoy poniendo en lo que se llama el receso posterior del corazón. Y ustedes lo van a ver ahora en la radiografía, la doctora se lo va a enseñar. Porque lo primero que le tomamos al señor es una radiografía. Ahí está, estamos listos. Para suturar fascia, pues. Le tomamos una radiografía. Entonces, mira siempre la aguja, ¿ves? Sí, yo la pongo en posición. Entonces, cerca. Pero ya ves que queda como diagonal. No queda exactamente. Es para que te quede este cachito así. Para que puedas hacer muy bien. Yo creo que ya podemos saltar el video. Ahí podemos observar cómo demás, o sea, la imagen podemos ver la biopsia que se tomó del corazón, perdón, del pericardio, donde podemos ver que es un pericardio engrosado y fibroso. Siguiente. Siguiente. Ok, una vez ya después de haber salido del salón de operaciones, lo primero que se realizó fue pedirle una placa de tórax al paciente, en donde podemos observar que el paciente aún está drenando líquido, ya que el ángulo cardiofrénico no es completamente visible, aún se ve que hay líquido, pero lo que podemos apreciar es que el drenaje no está colocado en la pleura, sino en el pericardio, que era lo más importante a la hora de realizar la radiografía. Siguiente. Ahora se expondrán los casos de consulta externa.
El primer caso se trata de un masculino de 54 años que acude por seguimiento a su resección del mixoma aurícula izquierda. Sin embargo, como el paciente tenía menos de 15 días con los puntos de la esternotomía, se decidió posponerla para otra fecha. Bueno, el caso 2 es un paciente masculino de 58 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio 5. Y pues su motivo de consulta es que viene referido de CETRESA, que es el Centro de Tratamiento de Enfermedades Renales, para una evaluación por cirugía cardiovascular, ya que le recomiendan que se debe realizar una venografía para evaluar un nuevo acceso vascular. Siguiente. Bueno, en su historia, él inició hemodiálisis hace más o menos un año y actualmente tiene un permacal derecho con un flujo y una fístula en el miembro superior izquierdo creada en junio de 2022. Y el año pasado, el 16 de septiembre, fue evaluado por cirugía cardiovascular para ver la fístula, la maduración, pero pues esta no llegó a madurar, por lo que se le solicitó un ultrasonido Doppler, pero el paciente no lo pudo costear. Y pues durante la consulta se le explicó la necesidad de crear un nuevo acceso, pero el paciente no accedió, así que decidió quedarse con el permacal. Siguiente. Bueno, tenemos que la probabilidad de falla de maduración en las fístulas arteriovenosas es aproximadamente de un 30 al 60%, y bueno, hay varios factores que influyen. En este caso, ser adulto mayor, tener diabetes, la raza negra, un lecho vascular inadecuado y también la experiencia del cirujano vascular. Bien. Bueno, existen dos tipos de fístulas arteriovenosas, pueden ser autólogas o protésicas, y pues entre las autólogas son consideradas las de elección, ya que presentan 10 veces menos complicaciones que las protésicas. Sin embargo, no siempre es posible realizar una autóloga, ya que esto va a depender del estado previo de los vasos sanguíneos del paciente, como en este caso vimos que no llegó a madurar. Y pues de las complicaciones más frecuentes son la estenosis y la trombosis. Siguiente. Bueno, los pasos para crear una fístula implican una evaluación preoperatoria de la vasculatura. Pues la ubicación preferida es en la parte más distal, o sea, una fístula radial cefálica, y con la intención de preservar los vasos más proximales para intentos posteriores si falla el primer intento, por decirlo así. También, siguiente. La siguiente. Y bueno, entre los 6 parámetros que se utilizan para evaluar la maduración de las fístulas están que el flujo mayor debe ser mayor a los 600 milímetros por minuto, esta debe ser más de 6 milímetros de diámetro, debe estar menos de 6 milímetros por debajo de la piel, al menos 6 centímetros de la vena para canulación, y un examen completo, y la maduración debe ser a las 6 semanas. Siguiente. El caso número 3 es un paciente masculino de 42 años con antecedentes de sífilis cardiovascular, un reemplazo valvular mitral mecánico, compresión medular y hematoma central, y una intoxicación por warfarina resuelta. Con este paciente pues acude para su cita de control. Siguiente. La cirugía de reemplazo
de válvula mitral fue el 28 de septiembre del 2022 y esta fue secundaria a una sífilis cardiovascular. Pues luego pasó por un episodio de compresión medular con un hematoma subdural en noviembre de 2022. Y bueno, en esta cita se le ordena placa de tórax, control de INR y ecocardiograma, por lo que debe ser evaluado en septiembre. Siguiente. La sífilis cardiovascular se puede manifestar de varias formas. En este caso, el paciente presentó una insuficiencia valvular mitral. Siguiente. Y se le tuvo que realizar una cirugía de reemplazo y se decidió por optar una prótesis mecánica, ya que se ha visto que tienen menos fallas estructurales, pero requieren de anticoagulación de por vida, y pues hay un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Siguiente. El caso número 4 se trata de un masculino de 32 años de edad, el cual refiere un dolor en el pecho que aparece desde hace ya más de 2 meses. Él mismo acude a clínica post-COVID, en donde es referido al servicio. Acompaña con el electrocardiograma que se mostrará más adelante. Como antecedentes personales, el paciente tuvo COVID en mayo de 2021 y menciona alergia a los AINES. De parte heredofamiliar, el paciente comenta que sus tíos tienen hipertiroidismo y en la familia varios parientes tienen hipertensión arterial. Cita que en la familia también tienen enfermedad de hígado graso alcohólico. A destacar en sus laboratorios que trajo, un colesterol total en 238, con una HDL en 20, triglicéridos en 180. En la consulta se establece un plan de monitoreo de la tensión arterial por 2 semanas. Y el paciente se le prescribe perindopril 5, indapamida 1 1/4 y amlodipino 5. Acá se muestra el electrocardiograma del paciente, donde se pueden observar las extrasístoles auriculares. Este caso, al momento de la finalización de la consulta, quedó en evaluación posterior. Se muestra bibliografía. Bueno, chicos, por lo general me gustaron las presentaciones de los temas. Me gustaron bastante los casos, pero tienen que ir más enfocados a lo importante, sobre todo porque se supone que tienen un límite de tiempo y nadie lo ha respetado. Para los que presenten la próxima semana, traten de mejorar el tiempo. Practiquen la charla antes de repente, yo no sé, pero tienen que acortar esto por su mismo bien, sobre todo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? ¿No? Bueno, vayan a dormir pues. Buenas noches. Chao, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.